No solo Delphi, episodio 26. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, experto en Delphi y MVP de Embarcadero en Colombia. Del otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, formador Delphi y también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué tal tu semana? Hola Johnny, ¿qué tal? Pues mi semana, pues muy bien. Hemos conseguido por fin estrenar oficina. La verdad que ha sido una locura el montaje, sobre todo porque lo hemos hecho casi todos nosotros. Y bueno, ya tenemos la oficina montadita, ya estamos todos allí juntos y muy bien. Ahora nos queda que vengas tú para acá, para España y te venga a la oficina también. Ya me armaste ahí un huequito. Ya hay un huequito allí en una esquinita para que mirando la pared para que, para que te puedas poner. Ah, No es bueno. broma, sí, allí hay una mesa preparada por si te quieres venir, Bueno, listo, ¿sabes? entonces sería buenísimo. Ujú. También me ha llegado una guía que pedí, una guía del emprendedor, muy chula, muy interesante, que la compramos por crowdfunding y es de una persona que se llama Joan Boluda y la verdad que muy contento porque como la hemos patrocinado, aparecemos por allí al final en las últimas páginas y muy contento, deseando abrirla, empezarla y hacer los zafos y todas las cosas de emprendedores que se suele hacer hoy en día para mejorar, por ejemplo, esta herramienta que tenemos ahora mismo, que es la de No Solo Delphi, para irla mejorando poquito a poco. Interesante, recuerdo que cuando me comenzaste a hablar de hacer podcast, me hablaste de Joan Boluda y me pareció muy interesante el podcast de ellos, el tema del emprendimiento y todo el asunto pues que ellos manejan es bastante interesante. Tiene una persona que te transmite mucha energía y bueno, la verdad que ayuda, es muy positivo para esos malos momentos que tiene el emprendimiento y no dejarte de fallecer, porque bueno, si te fijas, normalmente el emprendimiento tiene cosas, peores momentos que mejores. Lo que pasa es que esos buenos momentos hacen que esos malos no tengan peso, ¿de acuerdo? Como que se superen. Sí, sí, es como cuando tienes un hijo, tienes malos momentos pensando que le va a pasar cosas, se pone malo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero los buenos momentos pues hacen que esos malos no tengan importancia, ¿sabes? Pues igual el emprendimiento es una semillita que vas poniendo, vas germinando, vas creando cosas y al final pues bueno, estás orgulloso de haber creado algo o montado algo. Sí, ¿Mm? interesante analogía la que aplicaste, ¿no? Porque sí logra uno entender pues el tema porque digamos que la mayoría no tenemos como ese tema como de emprendimiento como al nivel donde Sí. tú lo has llevado, pero entonces cuando haces esa analogía uno logra entender pues lo que estás explicando en este momento. Ujú, perfecto. Y bueno, tengo otra cosa que ha pasado en esta semana, que bueno, por motivos varios, pues he tenido que fallar en mi podcast. O ahora toca un O, ¿no? En mi podcast personal en emiliopm.com, donde hablo sobre herramientas técnicas, sobre herramientas de desarrollo y base de datos. Llevo una semana y media sin poder crear el podcast y ya esta semana vamos a comenzar a hacerlo de nuevo. El fallo, como siempre, el no tener unos podcasts en caché, pues han hecho que ocurra esto y como no he podido grabarlo, pues ha pasado. Pero bueno, Johnny, cuéntame qué tal tu semana. Bueno, mi semana por mi lado y como noticia principal según yo, pues por fin me ha llegado el libro que no me había llegado de Developer Performance. Interesante, muy interesante el libro. Tuve que pedirlo, ¿te acuerdas que la semana Sí, pasada te dije que tuve que volverlo a pedir? sí, así es. Pues después de que salió el podcast, al otro día me llegó el libro. Lo reenviaron y me llegó muy rápido. Ajá, menos mal. Sí, menos mal. Pues es un libro, como ya venía leyendo el ebook, como ya te había comentado, pues que es un libro muy bueno, Sí. muy revelador además. Tiene unas cosas bastante interesantes en cuanto al performance y en cuanto a la memoria el manejo de memoria en las aplicaciones. Es Sí. bastante bueno este libro. Y bueno, nada, por ese lado ¿Te ha llegado nada más una copia o te ha llegado me dos? llegó una copia, me llegó solo la que Ah, la segunda, la primera no, la primera sigue desaparecida. bueno, a lo mejor hay alguien por ahí estudiando Delphi que le ha venido bien. Sí, esperemos que sí. Esperemos.
Esperemos que lo esté estudiando y no lo esté usando para ponerlo debajo de un monitor, como pasan con la mayoría de los libros. Ah, sí, no, qué triste. Como el directorio De- telefónico que termina ahí, ¿no? No, para subir el monitor, para ponerlo más en alto. Sí, sí, sí. No, ¿no lo has visto nunca? Sí, claro, no, Yo, aquí lo usan mucho es el directorio telefónico, el anterior. ah, Digamos, el del año sí. pasado, lo meten ahí debajo del monitor y lo suben. Ujú. Yo tengo uno de Delphi 5 y bueno, como lo uso de vez en cuando, le echo algún vistazo, pues lo pongo ahí debajo del monitor y lo voy sacando y metiendo como en una cajita. Pues está muy bien, muy chulo. Sí, No sé si ah, alguien tiene el de Delphi 5, pero uf, madre mía, yo, cuánto aprendí con él. yo tengo ese, es uno verdecito, ¿no? Sí, Sí, así es. yo lo tengo, se me lo regaló un compañero hace un tiempo que eran 2 libros y vienen en español, Ujú. gordos. Sí, 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 súper bueno. Sí, bastante Bueno, buenos. pues. ¿Y algo más, Johnny, en la semana? ¿Cómo está tu gato? El gato, no, pues el gato bien. Él siempre está muy bien, siempre está feliz. Por ahí le llegó una cajita de sorpresas esta semana y está feliz porque puede Sí, sacar comida de un juguete y ya aprendió pues cómo sacarlo. Siempre hay alguna situación con estos gatos, me gustan mucho. pues nos vamos entonces al tema de la semana, Johnny. Venga, pues esta semana vamos a hablar de facturación electrónica. Entonces, bueno, Johnny, tú aquí eres el experto porque aquí en España yo no, de momento no he tenido que activarla. Nunca, no me lo están pidiendo todavía. Sé que se está implantando y que hay ciertos tipos de empresas que la tienen que empezar ya a utilizar, pero no, ni siquiera la uso en mi día a día para emitir mis facturas. Así que cuéntame un poco tu experiencia. Ya estuvimos hablando, vamos a llevar a la gente al podcast donde estuvimos hablando sobre la facturación electrónica, pero era en una entrevista, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, una entrevista al liceo. Eso es. Entonces, pondremos también la nota del programa esa entrevista. Y bueno, cuéntame, Johnny, ¿qué tal eso de la factura electrónica? ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué conseguimos con ella? Etcétera, etcétera. Bueno, con la factura electrónica se consigue el objetivo pues que nos venden, ¿no? Los comerciales de este tema es que se consigue reducir las vueltas, digamos, del papeleo. Cuando tú imprimes una factura y tienes que entregarla o enviarla digamos, por mensajería a donde tengas que enviar la factura física, pues ya no tienes que hacer eso. También está el tema de que se puede perder, que enviar el duplicado, mejor dicho, todo ese tema de logístico para enviar una simple factura, pues ya no tenemos que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ese es como que lo que nos venden en sí y que además tiene pues la validez de una factura física, incluso más validez porque se está garantizando quién es el que envía la factura y quién es el que la recibe. Entonces, lo que buscan con esto realmente los gobiernos es poder como cruzar la información de la facturación de todas las empresas y pues obviamente para poder evitar la evasión de impuestos y todo ese tema pues fiscal que manejan los gobiernos, ¿no? Ujú. ¿Y en tiempo real o aquí, por ejemplo, es cada 3 meses cuando se hace eso, habitualmente? ¿Cómo es la cosa allá en España? ¿Cómo así cada 3 meses? No, cada 3 meses enviamos todas las facturas que hemos hecho con todos los proveedores y todas las que nos han hecho a nosotros. Y ya ellos lo que hacen es casar unas con otras, ¿sabes? Si este la ha emitido, el otro la ha recibido, etcétera, etcétera. Ah, ya te entiendo, sí. Aquí hay un proceso, por ejemplo, aquí en Colombia hay un proceso que se llama medios magnéticos, donde uno coge toda esa información contable y envía, Ujú, resume todo eso y se lo envía pues a la entidad que maneja los impuestos, que aquí en Colombia se llama la DIAN, pero en México pues se llamará SAT, en Perú se llamará diferente, ¿no? ujú, Entonces, pero eso es otro proceso adicional. La factura electrónica es inmediato. Por ejemplo, alguien sí, viene, compra en tu negocio, le haces tu factura con el sistema normal como lo venías haciendo hasta ahora y encima le colocas enviar factura electrónica, por ejemplo, depende cómo lo tenga implementado el sistema y este sistema envía normalmente como a un proveedor tecnológico que le llaman aquí o en México le llaman un pack, ¿cierto? Y ese pack se encarga de validar esa información y enviarla a la
entidad recaudadora de impuestos, pero eso es inmediato y entonces envía una copia en formato legible, en PDF, al correo electrónico del cliente y también en formato XML que ya contiene la firma electrónica de la entidad que emitió la factura. O sea que no te puedes equivocar cuando hace la factura, porque si no, la estamos liando, ¿no? Sí, claro, no es que como por ejemplo por ley editar una factura es ilegal, ¿cierto? Entonces tú haces una factura, Ujú. ya la hiciste, ya la enviaste, entonces si necesitas hacer una corrección, entonces debes anular esa factura y hacer una nueva, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace uno al respecto? Por ejemplo, hay negocios Ujú. donde de pronto la factura se hace ahí con el cliente, ¿no? Cuando el cliente está ahí parado y uno está haciendo la factura, entonces pues uno no la envía de pronto de una vez en el guardar factura, sino que crea una opción para enviar la factura, ¿cierto? Entonces la persona está ahí trabajando con la factura, o sea, sería como una prefactura y cuando ya definitivamente sí va a hacer su factura y si la crea como factura cuando ya termina todo y le da enviar factura y ahí sí ya, pues para no estar consumiendo números de facturación, porque lo que son los PAC o aquí en Colombia que le llaman proveedor tecnológico, muchas veces cobran por la cantidad de facturas que tú emites. Entonces, por Sí. ejemplo, si tu negocio, si sabes que mensual facturas 100 facturas más o menos, entonces tú compras 100 folios mensuales o para que te salga más barato 1200 folios al año. Pero entonces para no estar enviando información y estar consumiendo folios todo el tiempo, pues ¿qué se hace? Pues simplemente se edita aquí y ya cuando está completamente seguro, ahí sí le envía. Ajá. Aquí eso se llama factura pro forma. Entonces, con la factura pro forma tiene validez como si fuera una factura. Entonces, el cliente cuando recibe esa factura te puede exigir todo lo que pone en ella, y el precio, y que le mantengas el precio durante el tiempo que le has puesto en esa factura pro forma. Tiene mucha mayor validez que un albarán, que un presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Ah, sí, ya te comprendo. Eso es como lo que aquí llamamos una remisión, que es como antes de la factura, pero es prácticamente lo que va a ir en la factura. Ujú, sí, o sea, hay un montón de cosas, sí, que si los presupuestos, que si los albaranes, que si la factura pro forma, que si la factura rectificativa, que si la otra era una nota de crédito, o sea, un montón de tipos de documentos que la verdad te pierdes un poco en todo ello. Por ejemplo, en esta semana pasada me ha tocado hacer una factura rectificativa, que es lo que tú dices, que hay que echar para atrás la otra factura, pero no era rectificación de precio, el precio se mantenía el mismo. Luego, no era una devolución del precio, sino era un cambio en el concepto. Entonces, se hacía una factura rectificativa solamente con el cambio del concepto y se ponía claramente esta factura rectificativa, el motivo de la rectificación es del concepto de la factura, ¿sabes? Ah, claro. Me imagino que también es por el tema de impuestos de retención, porque hay unas retenciones para servicios, otra retención diferente para cuando es un producto materia prima, por ejemplo. ¿Será eso? No, no lo sé. Normalmente una factura rectificativa la hacemos para anular otra factura, anular el importe, ¿vale? Y entonces crear una nueva con el Sí. nuevo importe, ¿vale? Pero en este caso ha sido solamente porque se necesitaba que los periodos de la factura o el número de factura, perdón, no, el número no, la fecha de factura cambiara. Entonces se hace una rectificativa diciendo que donde ponía tal fecha de factura realmente es otra fecha de factura porque había fallado, porque no tenía que ser en esa fecha, ¿vale? ¿Sabes? Súper, súper extraño. Súper, sí, súper complejo. Por ejemplo, cuando los temas de logística digamos, ¿cómo se llaman estos temas? El flete, no sé, allá le llaman flete. El flete es como el transporte, ¿no? Ah, sí. Entonces necesitan como colocarle más costos de flete por X o Y motivo a una factura. Les hacen una nota débito que afecte la factura o una nota crédito y eso aumenta el precio de la factura. Pero entonces hay que colocarle una vaina que le llaman el CUF, en este tema pues de facturación electrónica, para que a la DIAN o el SAT o así le quede claro cuál es la factura a la que le estoy aumentando el precio. Entonces el CUF es como un UID, número único, para que se identifique cuál es el documento al que se le está aumentando el precio. Eso, o sea, ellos quieren hacer un seguimiento total de cada Ujú. cuestión, ¿no? De cada cosa.
Madre, aquí lo que se hace eso, se envía un albarán y ya después te hacen una factura con todo el albarán, ¿eh? Es decir, si estamos hablando de logística y yo te hago 20 envíos, pues después al final del mes te hago una factura con los 20 envíos. No te hago una factura por cada envío que te haga. Entonces te agrupan albaranes en una factura. Sí. Claro que eso también se puede dar, ¿no? Eso también sucede, pero es cuando ya tienen un negocio como grande con un cliente y ya Y es de y es de confianza. confianza, sí, y entonces llegan como a ese acuerdo y van acumulando ahí todo el tema, pues, y hacen una sola factura de un solo movimiento y ya. Ujú. Pues cuéntame un poquito más eso de factura electrónica en Delphi, cómo se hace. ¿Es un JSON? ¿Es un registro? ¿Es un XML? ¿Qué es lo que...? Cuéntame un poco. Bueno, es que he notado que en la mayoría de países latinoamericanos que están implementando este tema de facturación electrónica lo están haciendo casi siempre con XML o siempre, pues no he visto el primero con JSON todavía, No, pero ni lo lo están va a ver. haciendo con X, no, no, no creo. Entonces lo hacen con XML y pues con SOAP. Y por ejemplo en México utilizan, los que hacen software en México deben colocar el certificado digital en el archivo directamente. Para eso he visto ya algunos componentes que hay en GitHub que hacen esto, que supongo que facilitan pues enormemente esa labor, pero estos componentes funcionan solo con 3 pack, que como dije anteriormente es como el intermediario tecnológico, ¿no? Sí, con 3 de ellos, ¿no? No con todos. ¿Habrá Exacto. muchos o pocos? Son como 4. Está uno que se llama como Ujú. comercio digital, otro que se llama Ecodex, Fin OK y Solución Factible. Son Ah. como 4 empresas que tienen este tema. La verdad es que con el negocio tan grande que parece ser esto, que te cobran por cada folio y por cada factura o cosas así, se me hace poco que haya 4 proveedores, porque esto es un negocio que parece ser súper rentable. No, o sea, en México hay muchos, hay muchos proveedores, sino que me refiero es al componente que hay en GitHub, trabaja solo con esos 4 proveedores. Ah, vale, perfecto. Sí, no, pues Entonces allá, sí es normal. sí, Entonces sí. sí, eso es más normal, sí. De hecho, aquí pues apenas se está implementando en Colombia este tema y ya todo el mundo está pues a la expectativa de que tiene que comenzar a implementar en sus empresas la facturación electrónica y ya hay un poco de proveedores que no Sí. son, no, y apenas está empezando. Entonces me imagino en México que ya este tema está maduro y Bueno, vamos a crear un proveedor, ¿no? En Colombia o en España. pues sí, ahí el asunto es que la DIAN Sí. ha colocado pues unas condiciones para ser proveedor bastante complejas hasta donde tengo entendido. Hay que tener pues un patrimonio de 5.000 millones de pesos, que eso viene siendo, vamos a hacer El cálculo rápido. sí, no, un cálculo rápido aquí, pero vamos así, me caben este número, 5.000. Porque a mí 5.000 millones me suena mucho. No, es mucho, es mucho. A ver, dividido un cálculo súper rápido, son 1.666.666 euros. Entonces, Madre mía. hay que tener esa cantidad de... Y eso que estoy haciendo el cálculo por debajo de lo que está el euro en este momento, porque debe ser Qué más. razón tenía mi padre que el dinero llama al dinero, ¿eh? Sí, Madre mía. sí, así es. El dinero llama al dinero. Y Entonces, porque si tiene un millón de euros, ¿para qué quiere montar esto? sí, exacto, exacto, sí. Entonces, ellos quieren como, al principio sacaron estas condiciones, entonces con esto ya descartaron una cantidad de proveedores tecnológicos importante, pero ahora ya han flexibilizado un poco la situación y ya cada empresa puede gestionar esto directamente, pero sí toca hacer bastantes vueltas en Bogotá, no se pueden hacer en cualquier ciudad, tiene que uno ir a la capital y hacer Ujú. directamente la implantación o la implementación en Bogotá del XML, firmarlo, pero entonces para que tenga el certificado también tienes que cumplir con ciertos requisitos. Hasta ahora no lo he Sí. hecho directamente con la DIAN, no lo he hecho porque parece que es complejo. Entonces, por eso de pronto también regulan el tema de que no hayan tantos proveedores tecnológicos, ¿no? Claro, para que no haya problema, no tenerlo bien controlado.
Exacto. Y bueno, de hecho, por ejemplo, yo he tenido que montar ya facturación electrónica acá y he trabajado con algunas empresas. Una empresa que me gustó mucho trabajar con ellos fue, de hecho, era una empresa mexicana porque tenían ya bien estructurado el SOAP y sí, era simplemente consumir sus funciones y listo. Era bastante sencillo. Pero hay otra empresa Ajá, donde, no recuerdo cómo se llama esta empresa, pero ellos quieren claro. es que uno les envíe ya el XML completo. El SOAP que ellos tienen simplemente recibe un parámetro que es el XML. Entonces Ajá. hay que armárselo todo, enviárselo y ellos simplemente lo firman y lo devuelven y ya, pues, hasta luego. Entonces no Ajá. hacen como mayor, no le facilitan a uno el trabajo, sino que haga todo usted, que yo soy el proveedor tecnológico y yo soy el que tengo el permiso y de malas. Ujú. Una diferencia grande, pero bueno, creo que si es darle el XML te da más flexibilidad, ¿no? Por si tú quieres hacer la factura de una manera o de otra, no sé. Yo, por ejemplo, tengo aplicaciones que igual te dejan descuentos por línea o no te dejan descuentos por línea o te dejan descuentos totales o tienes recargo de equivalencia, o sea, la factura es muy compleja en sí, tiene muchos detallitos. Lo que pasa es que en últimas es la propia DIAN la que define cómo es el XML. Entonces, digamos, con el proveedor que te facilita las Ah, cosas, vale, tienen cubierto vale, vale, todos vale. los temas de la DIAN. Mientras que, o sea, en últimas hay que acogerse es a esa estructura que dice la DIAN, así haya un proveedor tecnológico de por medio. Ajá. Entonces, todos esos XMLs van a terminar siendo iguales. Pues iguales entre comillas, ¿no? Porque lo que tú dices, si hay uno que necesita cierto impuesto o cierta, por ejemplo, al Baram, ¿cierto? Diferente, entonces habrá que enviarlo diferente, Sí. pero ya la estructura como tal tiene concebida esas situaciones. Ujú. O sea que esa empresa se va a poner más famosa entre los desarrolladores, ¿no? La que te lo da más fácil todo. Yo me imagino que sí. Acá hay Ajá. varias empresas. La más famosa es una que queda en mi ciudad, de hecho, se llama Carvajal. Es una de las más famosas, pero te la pone, hasta ahora he visto que la pone complicada, ¿no? Y es bastante costosa. Entonces no me ha gustado, pues. Y a los clientes tampoco les gusta porque por cada factura es pague y pague, pero bastante. Entonces se les... pero, pero desde otro punto de vista, lo que te decía al principio, antes Claro. pagabas para que te enviaran, te llevaran la factura donde el cliente, pues ahora vas a pagar menos porque no necesitas hacer eso. No tienes que enviarle a correo, está pendiente, etcétera, etcétera. El sobre también para meterlo. La verdad que está bueno. Es mirar una cosa y otra, pero bueno, es verdad. Con eso te quitas esa pequeña parte, pero también es cierto que hay muchas facturas que entregas en mano, ¿no? En muchas empresas. Entonces esas empresas que entregan en mano lo tienen más, lo ven más como pérdida, ¿no? O como gasto extra, la verdad que sí. Exacto, sí. Lo que me llama la atención, Johnny, es cuando dice que utilizas el SOAP, que lo tienes muy bien preparado, y que nada, que es utilizar y listo. Y la verdad, con compañeros que han estado trabajando con Delphi y demás, le cuesta la vida coger unos métodos SOAP y comprenderlo. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen una estructura, muchos de ellos tienen una estructura, no solamente es llamar a métodos, etcétera, etcétera. Y para ti, ya que lo tienes súper mentalizado, súper cogido ya y probado, lo ves súper sencillo. La verdad es que eso me ha llamado mucho la atención. Sí, es realmente utilizar un servicio SOAP es bastante sencillo con Delphi, más cuando es un servicio que tiene todos los estándares y puedes consumir el WSDL, pues prácticamente el Delphi te hace pues el tema y te coloca las interfaz y uno empieza a utilizar las interfaz de SOAP. Es bastante sencillo trabajar con Delphi, creo que, Ujú. que en otros sistemas no es tan sencillo. Sé que en .NET es sencillo también, pero no sé en los demás. Sí. ¿Y es fácil hacer pruebas de ese WSDL o algo? ¿O hay algún entorno de prueba para tú mirar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal o algo? Ahí con el proveedor de factura electrónica, Sí. sí, ellos tienen una página web donde te dan un usuario con un token un token de usuario y un token de password y uno puede entrar a esa página web y mirar que toda la información esté quedando bien. Vale. Y de hecho es muy fácil llamar, te atienden siempre para cualquier tema que no esté en la Sí. documentación. O sea, de todas maneras ellos siempre envían la documentación porque, por ejemplo, si uno va a incorporar un impuesto, digamos, de retención en la fuente, entonces, listo, hay diferentes tipos de Sí. retención a fuentes, te da honorarios, servicios, todo
los demás, eso está pues en la... Ujú, ujú. El tema es, por ejemplo, no, lo que a mí se me ocurre es, por ejemplo, si hay oyentes que no saben qué es eso de WCDL, que estamos hablando chino, ¿no? Pues si le interesa podemos montar algún pequeño, no sé, algunos pequeños vídeos o un curso en condiciones, no sé, lo que nos diga la gente, poner comentarios a ver qué es lo que más os puede llegar a interesar, ¿vale? Ajá, eso sí, me parece interesante porque, pues como hoy estamos hablando de facturación electrónica, pues de pronto no lo detallamos mucho, pero sí está el tema de que podemos detallar ese tema y continuar pues hablando del asunto más en detalle, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado el tema de esta semana, el formato también que estamos montando un poquito más destructurado, un poco más loco. Y bueno, nos despedimos de este podcast, número ya 26. Y bueno, ya sabéis, ponernos valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iVoox y YouTube, y que gracias a ello pues hace que este podcast sea más reconocido en estas plataformas y se le proponga a mucha más gente. Recordad también que se puede escuchar en estas plataformas, no se tiene que escuchar solamente por la página web. Entonces, si tú te instalas la aplicación iVoox y si tienes iPhone, la aplicación iTunes, que se llama Podcast, pues puedes tenerlo ahí. Cada vez que hay un nuevo episodio te aparece automáticamente en tu móvil para que puedas escucharlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por esas valoraciones. Bueno, eso creo que es todo por hoy y no sé, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.